¿Qué masa de cloruro de plata se puede preparar por la reacción de 100 ml de nitrato de plata, 0,2 molar, con 100 ml de cloruro de calcio, 0,15 molar? Y nos piden determinar las concentraciones de cada ion que quedan en disolución después de que se complete la precipitación. Entonces, este es un problema de estequiometría en disolución de una reacción de precipitación, pero ese no es el problema. El problema es que también es una reacción de reactivo limitante. Y eso es lo que va a alargar la cosa, porque aquí nos piden valores que corresponden a el reactivo en exceso más el producto iónico. Eso va a hacer que ese ejercicio sea particularmente retador. Lo primero que vamos a hacer es plantear la ecuación química balanceada antes de pensar en cualquier tipo de estequiometría. Entonces lo que voy a hacer es coger los nombres. Primero, cloruro de plata es uno de los productos generado por nitrato de plata, que es uno de los reactivos, y el otro es cloruro de calcio, más algo más. Ahora procedemos a convertir a las fórmulas. Entonces, cloruro, terminaciones uro, es Cl negativo. Calcio, pues 2 positivo sería calcio Cl2. El anión nitrato es NO3 de una carga negativa y la plata tiene una carga positiva, así que es AgNO3. Lo que sigue son reacciones de doble desplazamiento. El positivo de uno, bueno, aquí tenemos el nombre, sería plata y cloruro, ambas 1, 1. En la siguiente tendríamos nitrato que se une a calcio, pero el calcio tiene 2 equivalentes y el nitrato solo tiene 1. En este punto debemos hacer balance de materia. 2 nitratos que salen, 2 nitratos que entran, 2 platas que entran, 2 platas que salen, 2 cloruros que salen, 2 cloruros que entran, un calcio que entra, un calcio que sale. Ya tenemos el balance de materia. Lo que sigue es resolver la estequiometría por los dos métodos. Vamos a comenzar por el método clásico de factor de conversión. Entonces, la pega aquí es que voy a resolver esto exclusivamente por factor de conversión, ya que el factor de conversión no me permite justificar ningún atajo analítico. Entonces, lo que vamos a hacer primero es calcular la cantidad de sustancia del producto clave con cada reactante. Eso me permite identificar el reactivo limitante. Y esas cantidades de sustancia las puedo necesitar luego. Entonces, sería una estequiometría concentración, bueno, volumen concentración a cantidad de sustancia. Cuando eso sucede, vamos a comenzar escribiendo el volumen del primer reactivo. Entonces, el nitrato de plata tiene un volumen de 100 mililitros. Entonces, para expresar esto en factor de conversión tenemos valor 100. Tenemos unidad de medida, mililitro. La identidad de la sustancia se expresa como solución y el soluto clave que va en esa solución, el nitrato de plata. Estos dos corresponden a la identidad de la sustancia. Mililitro que está multiplicando lo necesito dividiendo y multiplicando voy a relacionarlo a milimoles del soluto clave. No necesariamente tengo que hacer la conversión de mililitros a litros. De hecho, al final cuando tengamos la respuesta, vamos a ver si se justifica la conversión de miligramos a gramos. En cualquier caso, como ya lo tengo en milimoles, ahora vienen los valores. Esto sería unidades de concentración molar, mol sobre litro o milimol sobre mililitro. En esos casos, el 1 vale el mililitro y los milimoles corresponden a la concentración molar del nitrato de plata, que es 0,2. Ahora vamos a plantear el ratio estequiométrico entre milimoles del nitrato de plata y milimoles del producto clave, que es el cloruro de plata. Entonces aquí tendremos número estequiométrico del nitrato de plata es un 2, número estequiométrico del cloruro de plata también es un 2. Y queda aquí. Entonces sabemos que mililitros de solución nitrato de plata que multiplica y divide, milimoles de nitrato de plata que multiplica y divide, se cancelan.
Y lo único que quedará son los milimoles del cloruro de plata, que es lo que pretendemos determinar. También podemos cancelar el 2 que multiplica y el 2 que divide. La aritmética de esto se puede resolver sin calculadora. 0.2 es igual a 2 dividido entre 10. Por lo tanto, cancelaríamos un 0 que multiplica y el 0 que estaría dividiendo y quedaría 2 por 10. Por lo tanto, la respuesta son 20 milimoles. Ahora vamos a repetir el procedimiento para el otro reactante. El volumen vuelve a ser 100 mililitros. También de una solución, pero en este caso sería del cloruro de calcio, multiplicado por, ya que tenemos mililitro multiplicando, lo mandamos a dividir y multiplicando lo expresaremos en milimoles de el soluto puro. El 1 va al mililitro y los milimoles se corresponden a la concentración molar, que en este caso es 0.15, multiplicado por el ratio estequiométrico entre milimoles del cloruro de calcio y los 2 milimoles del cloruro de plata. Buscamos en el número estequiométrico de la ecuación cuál corresponde al cloruro de calcio. Como no hay nada dado, asumimos que es un 1 teórico. Mililitro que multiplica y divide, milimol que multiplica y divide, se cancela. La aritmética de esto también se puede resolver sin calculadora. 0.15 por 2 es 0.30 y 0.30 es 3 dividido entre 10. 10 que divide y 10 que multiplica se cancela y quedaría 10 multiplicado por 3, o sea 30 milimoles. Entre los dos reactivos que impulsaría la producción de menos producto clave es con el primer reactivo el nitrato de plata. Por lo tanto, el nitrato de plata es el reactivo limitante. Establecido esto, ya podemos calcular la masa del producto clave. Lo que vamos a hacer es tomar el resultado que obtuvimos de su cantidad de sustancia y hacer la conversión trivial a masa. Entonces tomo esos milimoles que están multiplicando, los paso a dividir y multiplicando serían miligramos. El milimol llevaría la unidad teórica y deberíamos calcular la masa molar del cloruro de plata. Sacamos tabla periódica y buscamos. Para plata es 107.87. 107.87 y para el cloro 35.45. El resultado sería de 143.32. Como en este caso 143.32 por 20 me va a dar un valor muy grande y necesito redondear a dos cifras significativas, aquí sí se justifica hacer la conversión de miligramos a gramos. Gramos más grande y sabemos que habrían 10 elevado a la 3 miligramos o 1000 miligramos en cada gramo. Entonces, milimoles que multiplica y divide, miligramos que multiplica y divide, se cancelan. El resultado se expresa en gramos del cloruro de plata, que es unidad de masa, y operamos la aritmética, que será 20 por 143.32 dividido 10 elevado a la 3. El resultado es, a dos cifras significativas, 2.9 gramos del cloruro de plata. Eso es lo fácil. Ahora nos piden determinar las concentraciones de cada ion. Las concentraciones de cada ion las debemos analizar de la siguiente manera. Esto es acuoso, esto es sólido y es lo que precipita. Y este es acuoso. Sabemos que el reactivo limitante se consumió completamente y sabemos que el producto sólido va a secuestrar iones de la disolución. Por lo tanto, vamos a tener iones aportados por el reactivo en exceso y los iones del producto acuoso. En consecuencia, lo que voy a hacer es calcular primero los moles de cada una de esas sustancias. Entonces, calcular la cantidad de sustancia de el reactivo limitante. No mentiras, ese es 0. La cantidad de sustancia del reactivo en exceso que queda sin reaccionar. Para hacerlo más rápido debemos tener en cuenta una cosa.
Con cantidad de sustancia y el volumen de la disolución puedo calcular directamente la concentración molar. Adicionalmente, las concentraciones de las sustancias acuosas van a permitir el cálculo de sus iones correspondientes, únicamente teniendo en cuenta los subíndices. Por lo tanto, aquí lo que podemos hacer es calcular la concentración molar de los iones aportados por el reactante en exceso, que queda sin reaccionar. Y así pues podemos seguir la instrucción más fácilmente. Entonces, vamos a necesitar un cociente. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Sabemos que la diferencia de los milimoles esperados me debería dar los milimoles que nunca se produjeron del cloruro de plata con la masa que nunca se consumió o la cantidad que nunca se consumió del reactivo en exceso. En consecuencia, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a usar los milimoles que nunca se consumieron del cloruro de plata, bueno, que nunca se produjeron del cloruro de plata. Y esos serían los esperados menos los que realmente se produjeron. Eso me da los que nunca se produjeron. Con los que nunca se produjeron voy a hacer la conversión a los milimoles. Entonces milimoles del cloruro de plata que multiplica lo necesito dividiendo y multiplicando pues el reactivo en exceso, que es el cloruro de calcio, que también iría en milimoles. En estos momentos tendríamos los milimoles, pero la cantidad molaridad, bueno, la molaridad, esta es moles sobre litro o milimoles sobre mililitro. Por lo tanto, lo que puedo hacer es en el primer factor, en el primer término, dividirlo entre el volumen final de la disolución. Como no nos están dando densidades, vamos a asumir a priori que el volumen es aditivo y que 100 más 100 es igual a 200 mililitros. Pero tenga en cuenta que eso no siempre se cumple. Por propiedades coligativas, los volúmenes de las disoluciones finales pueden contraerse o expandirse más allá de la suma de volúmenes simple. Pero en este caso, digamos que no nos importa. Pero lo que sí nos importa es que al lado del mililitro debamos colocar un indicador de identidad. Por ejemplo, solución final. En esos momentos ya tendríamos la concentración molar. No, me faltan los números estequiométricos. El número estequiométrico del cloruro de calcio, del cloruro de plata es un 2 y el del cloruro de calcio es un 1. Entonces sería 1 sobre 2. Una vez que tenemos esto, ahora sí podemos convertir a los iones que estamos buscando. Entonces, tendríamos un milimol del reactivo en exceso iónico y lo voy a relacionar con el ion más fácil, que es el que tiene subíndice 1. En ese caso sería el calcio metálico. Digo, el calcio iónico. Y número estequiométrico 1, porque su subíndice es 1. En este punto ya podemos hacer el análisis dimensional. Milimoles del producto precipitado que multiplica y divide, milimoles del reactivo en exceso que multiplica y divide, se cancelan. El resultado se expresa en milimoles del calcio multiplicando mililitros de solución final dividiendo. En este caso, el 1 se le asigna al mililitro y lo que va multiplicando es el resultado de esta operación. ¿Qué podemos hacer sin calculadora? 30 menos 20 es igual a 10. Primero vamos a resolver 10 entre 200. 10 entre 200 es como tener 1 sobre 20. 1 sobre 20 es igual a tener 1 en medio, que es 0,5, pero 10 veces más pequeño. Entonces 0,5 y 10 veces más pequeño es 0,05. Pero me falta dividir entre este 2. La mitad de 2 es 2,5. Así que los iones serían 0,025 milimoles de calcio 2 más en un mililitro de la solución final. Tomamos ahora ese resultado y convertimos para el otro ion. Entonces este sería 1 milimol del calcio 2 más a 2 milimoles del cloruro. Pues el subíndice del cloro es un 2. El doble de 0.025 es 0.05, que se expresa como, bueno, cancelamos las unidades correspondientes y serían milimoles de cloruro
en 1 mililitro de la solución final. El problema es que aquí aún no acaba la cosa porque aún nos falta calcular la molaridad de los iones aportados por el producto acuoso. En este caso, lo que voy a hacer es casi lo mismo, pero en lugar de la diferencia voy a usar realmente los 20 milimoles que se consumieron del producto precipitado. Pues lo que quiero es determinar los milimoles que realmente se produjeron del otro producto, el acuoso. Sin embargo, el volumen total final sí es el mismo, 200 mililitros de la solución final. Entonces aquí iríamos al ratio estequiométrico de milimoles del cloruro de plata a los milimoles del nitrato de calcio, que es el otro acuoso. Entonces tendríamos milimoles y por cada 2 cloruros de plata se produce un solo nitrato de calcio. Por lo tanto, el ratio estequiométrico es 2:1. Luego convertiríamos al ion más fácil, que sería el ion calcio. Entonces iríamos desde 1 milimol del nitrato de calcio a 1 milimol del calcio 2. Y operamos la aritmética. En este caso tendríamos lo siguiente. 0 que multiplica y 0 que divide se cancela. Eso me da 2/20. Que es como tener... Pues hagámoslo manualmente. 2/20. Mitad de 2 es 1, mitad de 2 es 1. 1/10. Pero como tengo este 2 acá, 2 por 10 es igual a 20. 1/2 es 0,5, pero como es un 20, pues es 10 veces más pequeño. O sea, 0,5. Ah, no, 0,05. En el análisis dimensional aquí sería milimoles del producto precipitado, milimoles del producto iónico se cancelan. El resultado se expresará en milimoles del calcio 2 en cada 200 mililitros de la solución final. No mientras, en cada mililitro, porque ese 200 ya lo operé con la calculadora. Lo único que quedaría es mirar el otro ion. Entonces tomo ese resultado y multiplico por un factor de conversión que funciona como un ratio estequiométrico, pero con los subíndices, que irá desde 1 milimol del calcio 2 a el subíndice del nitrato es un 2, o sea, 2 milimoles del anión nitrato. Con esto cancelamos los milimoles del calcio y expresaríamos el resultado como milimoles de nitrato en cada mililitro de solución final. El doble de 0,05 es 0,10. Finalmente tendríamos la recopilación de datos en caso de que algún ion se repita. Entonces, en este caso, el ion calcio se está repitiendo. Así que hay que sumar. Entonces, voy a decir que estoy determinando los milimoles totales de calcio 2 en cada mililitro de disolución final, que será los 0,025 producidos por el reactivo en exceso más los 0,05 por el producto iónico. El resultado de eso es el siguiente. Este 0 sería con este 0, o sea 0. Este 0 con este 0, pues es 0. Este 2 con el 5 sería 7. Y el último 5 baja. Las unidades serían milimoles de calcio en cada mililitro de solución final. Los otros dos iones no se repiten, así que simplemente los copio para dar la respuesta en limpio. Y con esto obtenemos los iones al final, empleando únicamente lenguaje de factores de conversión. Ahora miremos cómo se resuelve esto mismo con teoremas de álgebra. Entonces, por teoremas de álgebra lo primero es identificar quién es el reactivo limitante. Y eso se hace con la definición de la cantidad de reacción, que es igual al cociente que ocurre entre cantidad de sustancia y número estequiométrico. Como en este caso no me dan directamente cantidad de sustancia, sino concentración volumen, pues sustituyo cantidad de sustancia por el producto concentración molar por el volumen de la disolución que contiene el soluto, que la denomino T porque es volumen total que contiene el soluto.
Entonces, no es necesario como sustituirlo directamente, sino que el resultado lo vamos a colocar sobre los dos reactantes. Digamos que aquí no conocemos nada. Entonces, para el primero tendríamos que multiplicar la concentración 0.2 por el volumen 100, eso me da 20, sobre el número estequiométrico, que sería 10. Con las unidades molar multiplicado mililitro. Para el otro tendríamos lo siguiente: la concentración es 0.15 multiplicado por 100 me da 15. Dividido entre el número estequiométrico, que es un 1, sigue siendo 15. Por lo tanto, aquí tendremos 15 molar por mililitro. Entonces, de los dos reactivos, quien impulsa menos reacción es el nitrato de plata, porque solo impulsará 10 molar mililitro de reacción. Por lo tanto, es el reactivo limitante. Una vez que conocemos el reactivo limitante, podemos hacer el cálculo de estequiometría, que en este caso es una estequiometría concentración a masa. Puede buscar la ecuación en el teorema, en la lista de teoremas del curso, o puede demostrarlo, recordando que cantidad de sustancia de la incógnita es igual al ratio estequiométrico, incógnita dato, multiplicado por la cantidad de sustancia del dato. En este caso, el dato está dado en concentración volumen, así que sustituyo cantidad de sustancia por concentración volumen del dato. La incógnita me la están pidiendo en masa, esta masa. Por lo tanto, sustituyo cantidad de sustancia por el cociente masa sobre masa molar. Pero esa masa molar la mando a multiplicar para poder despejar. Y así obtengo el teorema que me resuelve la primera pregunta. Lo único que hay que hacer pues es seguir la fórmula. La incógnita en este caso es el producto precipitado, cloruro de plata. La masa molar del cloruro de plata hay que calcularla. Entonces sería plata 107.87 multiplicado, más 35.45. El resultado es de 143.32. En unidades estándar, gramos sobre mol. El ratio estequiométrico es el número estequiométrico de la incógnita multiplicando 2 sobre el número estequiométrico del dato dividiendo, que es también un 2. Como 2 sobre 2 es igual a 1, entonces lo podemos cancelar de plumazo, porque un 1 en multiplicaciones y divisiones se puede cancelar. Luego iría el producto concentración por volumen, que ya lo calculamos, es 10 molar mililitro para el reactivo limitante, así que lo sustituyo tal cual, 10 molar mililitro. Pero como molar no me sirve para hacer análisis dimensional, sustituyo molar por sus fundamentales, mol sobre litro, y eso va multiplicado por mililitro. En este análisis dimensional tendríamos lo siguiente: mol que multiplica, mol que divide, litro que multiplica, litro que divide, se cancelan. Gramo que multiplica a mili es igual a miligramo. Y operamos la aritmética. Como vamos a determinar la masa, y lo vamos a hacer a través de la cantidad de reacción, porque eso es lo que acabamos de calcular. Entonces, en ese caso, tendríamos lo siguiente: necesito calcular la masa. Por lo tanto, sustituyo por el cociente masa sobre masa molar. Y despejo la masa pasando este producto a multiplicar. Y expreso la ecuación de forma elegante. Con lo cual tendremos el teorema que resuelve la masa. Así que sustituimos. La identidad de la incógnita es el producto precipitado. La cantidad de reacción son los 10 molar por mililitro. Pero como el molar no me sirve para hacer análisis dimensional, sustituyo por sus fundamentales mol sobre litro multiplicado mililitro. Luego viene el número estequiométrico de la sustancia incógnita, que es un 2. Multiplicado por la masa molar de la sustancia incógnita, que hay que calcularlo. Para plata, el peso atómico es 107.87 más 35.45 del cloro, así que sería 143.32 en unidades de gramos sobre mol.
Ejecutamos el análisis dimensional. Litro que multiplica, litro que divide. Mol que multiplica, mol que divide, se cancela. El resultado se expresa como gramo que multiplica a mili, por lo tanto se daría en miligramos. Y lo único que quedaría es operar esta aritmética, que incluso podemos resolver sin calculadora bajo este procedimiento. Sería 46.682. Y eso a su vez multiplicado por 10, o sea, movemos la coma a una posición a la derecha. Por lo tanto, anotaríamos como 2866.4. Como necesito expresar a dos cifras significativas, lo que voy a hacer es sacrificar mili por la posibilidad de mover el punto coma decimal 1, 2 y 3 posiciones a la izquierda. 6, el primer no significativo, es mayor que 5, por lo tanto redondeamos hacia arriba. Así que la solución queda como 2.9 gramos. Nuevamente, esa es la parte fácil de este ejercicio. Ahora necesitamos determinar los iones. Como este es un ejercicio especial, pues vamos a tener que plantear los teoremas concretos para este tipo de ejercicios. En primera instancia, lo que voy a querer determinar es la cantidad de sustancia del reactivo en exceso, porque tal como explicamos en el primer procedimiento por factores de conversión, lo que necesitamos son los iones aportados por el reactivo en exceso que no se consumieron y los moles del producto acuoso, y con esos moles uno determina las concentraciones molares de los iones. En la sección de reactivo en exceso y reactivo limitante en la parte teórica, planteamos un teorema que me permite calcular esa cantidad de sustancia, y es el siguiente. La diferencia de cantidades de sustancia del reactivo limitante o en exceso va a ser igual al número estequiométrico de dicha sustancia como factor común de la diferencia entre la cantidad de reacción del reactivo en exceso menos la cantidad de reacción del reactivo limitante. Esto me daría la cantidad de sustancia, pero lo que necesito es la concentración molar. Así que divido a ambos lados entre el volumen final de la disolución. Y esto sería la concentración molar del reactivo en exceso que estamos calculando. Así que voy a buscar ese subtítulo. Es este, para guiarnos. Entonces, esta concentración para el reactivo en exceso, que es el cloruro de calcio, será directamente igual a la concentración del calcio 2+, al aplicar la ley de Prost de proporciones definidas. Así que con ese cálculo sacaríamos la concentración del calcio aportada por el cloruro de calcio. Y comenzamos a operar. El número estequiométrico del cloruro de calcio es un 1. Por lo tanto, lo podemos ignorar. La cantidad de reacción del reactivo en exceso es 15 molar mililitro. Sustituimos 15. Menos la cantidad de reacción del reactivo limitante, 10 molar mililitro. Sustituimos 10. Y expresamos molar mililitro como factor común fuera del paréntesis. Como molar no me sirve para hacer análisis dimensional, sustituyo como mol sobre litro, que es molar, multiplicado mililitro, dividiendo el volumen total de la disolución, que en este caso es 100 más 100, o sea, 200 mililitros, asumiendo que los volúmenes sean aditivos para este proceso. En el análisis dimensional tenemos lo siguiente: mili que multiplica, mili que divide, se cancela, y el resultado queda en mol sobre litro, que es concentración molar. Bueno, por lo tanto aquí sí podíamos sustituir, sí podíamos dejar molar, pero ya que, bueno, así se ve bonito. Entonces, mililitro que multiplique y divide se cancela, molar es la única unidad que queda y solo quedaría operar esta aritmética. Entonces sería 5 sobre 200. 5 sobre 200 se puede resolver así: la mitad de 5 es 2.5, la mitad de 200 es 100. Este 100 dividiendo se puede resolver como mover el punto coma decimal 1 y 2 posiciones hacia la izquierda.
Por lo tanto, la solución es 0.025 molar del ion calcio. Para el otro ion, que es el ion cloruro, lo podemos resolver de la siguiente manera, nuevamente aplicando las proporciones de Prost. Entonces sería ion cloruro negativo será igual a 2 veces la concentración del ion calcio. O sea, el doble de 0.025 es 0.050 molar. Ahora vamos a calcular la otra pareja de iones. La molaridad de los iones aportados por el producto acuoso. Entonces, como conozco la cantidad de reacción que realmente sucedió, entonces, cantidad de reacción es igual al cociente cantidad de sustancia sobre el número estequiométrico de la sustancia. Y despejo cantidad de sustancia pasando el número estequiométrico a multiplicar y expresando la ecuación de forma elegante. Entonces, en este caso estaré calculando cantidad de sustancia, pero lo que necesito es molaridad. Así que dividimos a ambos lados de la ecuación entre el volumen total final. Entonces aquí quedaría dividido entre el volumen total final y este se convierte en concentración molar. Ya está el teorema que estamos buscando. El producto es el nitrato de calcio subíndice 1. Entonces esta formulita me permitirá determinar la concentración del nitrato de calcio, pero también de plumazo me permite determinar la concentración del ion que tenga número de subíndice 1, que en este caso será el calcio 2, aportado por el nitrato de calcio. Por lo tanto, sustituimos. Entonces, el número estequiométrico del nitrato de calcio dijimos que es un 1. La cantidad de reacción real es la cantidad de reacción que calculamos para el reactivo limitante, 10 molar mililitro. Y aquí sí sustituimos molar mililitro, que no me vuelva a pasar lo del ejercicio anterior. En este caso específico no necesito expresar molar en sus fundamentales. Y el volumen de la disolución total es 200 mililitros, lo cual me cancela el mililitro que está multiplicando. Y solo tendríamos que operar 10 entre 200, que es igual a tener 1 entre 20. Un medio sería 0,5, 10 veces más pequeño que eso es 0.05 molar. Y podemos plantear que la concentración del nitrato será igual a 2 veces la concentración del ion calcio en el nitrato de calcio por el subíndice. O sea, este 2 es lo que hace que esto sea un 2. Por lo tanto, es el doble del anterior, 0.10 molar. Corrijo todas para hacer dos cifras significativas. Y lo único que queda es la recopilación. En la recopilación debemos sumar la concentración del ion que se repite, que en ese caso es el ion calcio. Entonces, la concentración del ion calcio total será igual a el aportado por el nitrato de calcio y el aportado por el cloruro de calcio. Sustituimos y sería 0.25, bueno, 0.025 más 0.050. Molar saldría como factor común y por lo tanto molar sale como la unidad de la solución para una concentración molar. Y operamos la suma. 0 con 0, punto con punto, otro 0 con 0, 2 con 5 es 7 y el otro 5 baja. Por lo tanto es 0.075 molar de iones calcio 2. Los otros dos iones no se suman, pero entonces solo los vamos a expresar en limpio. Entonces el ion cloruro, 0.05 molar, y el ion nitrato, 0.01 molar. Con lo cual, alcanzamos las soluciones por teoremas de álgebra, que son las mismas soluciones que obtuvimos con el lenguaje del factor de conversión. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de estequiometría en disolución acuosa en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.